Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Sabrina Rojas, los voy a acompañar hasta las 8 de la noche para rememorar todos los mejores momentos de Entredichos 2019. Falta poquito ya para que arranque el nuevo ciclo de 2020 con las nuevas entrevistas y con muchas novedades más. Si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Como siempre estamos en FM Concepto 95.5, si no pueden escucharnos por www.conceptofm.com.ar. Y si te tenés que ir ahora, no podés escuchar el programa, no te preocupes. El domingo lo vuelven a pasar a las 13 horas en Concepto. Y si no, mañana lo podés encontrar en nuestro canal de YouTube. Tenés que ingresar en la opción, ingresar en YouTube, poner Entredichos, encontrar nuestro logo violeta y blanco. Ingresas ahí, apretás el botón de suscribirse y apretás también el botón de la campanita. Entonces, cada vez que nosotras subamos un nuevo programa, a vos te llega una notificación y no te perdés de nada. Hoy vamos a revivir un lindo programa donde intentamos entender la complejidad del portugués, ¿no? Del idioma portugués. Cuando nos visitó el profesor Marcelo Canosa y la traductora pública Guadalupe Rivera. Y también vamos a escuchar las experiencias de traductores colombianos, gracias a que nuestro colega Marco Celesia estuvo en el 6º Coloquio Internacional de Interpretación y Terminología, organizado por ACTI, que es la Asociación Colombiana de Traducción, Terminólogos e Intérpretes, y vamos a ver lo que nos contaban los colegas de Colombia. Arrancamos Entredichos hasta las 20 horas, te acompañamos aquí en FM Concepto. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Bueno, y dado los acontecimientos de público conocimiento, estamos hablando sobre el coronavirus, obviamente el colegio tomó las precauciones debidas y además las actividades, las capacitaciones están suspendidas por lo menos hasta el 30 de marzo. Después van a evaluar cómo sigue la situación ese día y van a informar seguramente si se reanudan las actividades, si continúan suspendidas y hasta qué tiempo se va a prolongar esta situación. Así que es muy importante, quédense en sus casas, tengan todas las precauciones posibles para evitar contagiarse, cuiden su salud. Y siempre pueden ingresar en la página del colegio www.traductores.org.ar para conocer toda la información del colegio. Como siempre, nosotros los acompañamos hasta las 8 de la noche y a nosotros nos acompañan nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Bien, y seguimos aquí en Entredichos. Y la primera entrevista que vamos a escuchar es a la traductora pública Guadalupe Rivera y al profesor Marcelo Canosa, que como te adelantaba, ellos hablaron sobre el idioma portugués. Hablaron sobre la complejidad, sobre las similitudes y diferencias con el idioma español, sobre las culturas, ¿no? De Portugal, Brasil y todas las que fueron colonias portuguesas. Y las facilidades para aprender el idioma portugués y las dificultades, ¿no? Porque a veces creemos que como es muy similar, lo entendemos y en realidad no lo entendemos. O pensamos que hay palabras que significan lo mismo y es algo completamente diferente. Así que vamos a escuchar lo que nos contaba la traductora pública Guadalupe Rivera y el profesor Marcelo Canosa en su paso por Entredichos. Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Marcelo Canosa
y Guadalupe Rivera. Bueno, Marcelo Canosa es formador de traductores y de profesores de portugués. Fue profesor mío, Leticia, ¿sabés? Hace muchísimos pero años. Una cadena, porque él fue profesor tuyo, vos fuiste y fue profesor, claro, yo fui profesora de nuestra otra invitada, que es Guadalupe Rivera, es todo en cadena. Marcelo, no porque él esté presente acá, bueno, pero es un genio, son esos profesores y que uno jamás se olvida en la vida de lo que nos han enseñado. Y recientemente dio un curso en nuestro colegio que lo organizó la Comisión de Portugués, cuya coordinadora es Guadalupe Rivera, que nos acompaña hoy acá. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por haber venido. Gracias por venir. Y bueno, la idea de hoy no es que sea algo destinado solamente a los traductores de portugués, sino hablar del portugués y también quienes se dedican a otros idiomas conozcan un poco cómo es, el portugués y cómo es el trabajo. Y qué problemas presenta. Porque, bueno, algo con lo que luchamos todos, ustedes podrán corroborarlo, es fácil, se entiende, yo viajé y entendía, y bueno, todos los que nos dedicamos al portugués podemos decir que no es tan así, ¿no es cierto? Bueno, bienvenidos. Gracias. Y bueno, Guadalupe, sos coordinadora de una comisión muy activa, la Comisión de Portugués. Felizmente hemos comenzado a fines de 2017, comenzamos con una pequeña cantidad de miembros, fuimos creciendo gracias a la difusión que hemos hecho. Actualmente tenemos 8 miembros bajo la coordinación de... Es un número, es un buen número, te digo, para una comisión de idioma. Estamos muy contentos con la llegada, como comentábamos antes, en base a la proporción de la matrícula que tenemos de portugués, tampoco es tan grande, así que tengamos 8 miembros sobre una matrícula de aproximadamente 100 colegas, es un número, con la ayuda de nuestra consejera Verónica Pérez Guarnieri, nuestra anterior consejera Lorena Roque, así que estamos muy satisfechos con los resultados y la proyección a futuro. Y contanos, Guadalupe, ¿qué actividades organizó este año la comisión? En 2019 hemos organizado 4 actividades, una estamos pendiente para la semana que viene. En junio hemos tenido un taller de literatura modernista y traducción con la profesora actual lectora, representante cultural del gobierno brasileño en la ciudad de Córdoba, Bárbara Piñeiro Pessoa, de traducción básicamente de poesía modernista, un tema que parece tabú, y ella logró lidiar con él muy bien. Tuvimos mucha afluencia de público, muy contentos. Un taller en dos encuentros. En julio tuvimos la presentación de un libro de portugués, lengua extranjera, para enseñanza del portugués a nivel de primaria, secundaria, para adultos también, con la profesora Laura Picone, en el que se sortió un ejemplar. Estamos también muy satisfechos con son actividades que se llenan, porque no van solo traductores de portugués, eso es para resaltar. Bien, Karina, que lo trajiste a colación, porque el público alvo que tenemos, ¿no? El foco de nuestra comisión es la matrícula de portugués, pero la hemos ampliado a profesores, estudiantes y público lusoparlante o que le interesa el portugués. Y después estábamos comentando las actividades con la distinguida presencia de mi compañero acá en la radio, el profesor Marcelo Canosa, de emérito a esta altura. Hemos ofrecido hace muy poquito, en noviembre, una charla, una ponencia sobre contrastividad espreita, que él después va a explicar. Ahora le vamos a ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Pero vos sabés que yo quiero retomar algo que vos dijiste y hacer una pregunta a Marcelo. Si no considerás que en realidad, por lo menos en Argentina, nosotros tenemos poca literatura que proviene de Brasil y de Portugal. O sea, yo noto que tenemos mucho, bueno, obviamente de los países de habla sajona, pero siendo vecinos nuestros, no tenemos una presencia importante de autores brasileros. Sí, esto es un fenómeno que viene desde el fondo de la historia. Hubo poca permeabilidad de un idioma al otro. Solo hubo, y esto es interesante marcarlo, quizás no lo sepan, se empezó a enseñar portugués en la década del 40, piensen, Segunda Guerra Mundial. Ayer nomás. Ayer nomás, pero ya son unas cuantas décadas, con un sentido de soberanía y con un sentido de oposición a Brasil, conocer al enemigo. Miren qué interesante. Se empezó a enseñar en la escuela de guerra, en los institutos militares, porque obviamente ustedes saben que los mayores
guarniciones militares de Brasil están en la frontera argentina. Claro. Ellos no lo iban a tener en el Amazonas por lo que sea, digamos, porque la Argentina era importante, por una cosa histórica. Y de la Argentina también están en Corrientes un montón de guarniciones militares. Entonces se creó una cultura que no era la correcta en cierto sentido, porque la correcta es el acercamiento, el conocimiento del otro, y eso fue lográndose, aunque parezca mentira, con ese puntapié que dio Sarney y Alfonsín del primer Mercosur. Cuando empieza el Mercosur, empieza el conocimiento desde lo positivo, no desde lo negativo. Claro. Justamente lo positivo es, bueno, son países vecinos, como dicen los uruguayos, no podemos salir de en donde estamos al lado de dos gigantes y tenemos que llevarnos bien. Bueno, nosotros también tenemos que llevarnos bien con Brasil, y ese llevarnos bien de ese país gigante, 200 millones de habitantes, que habla una lengua diferente, aunque no parezca tan diferente, pero lo es, y eso fue lo que dio el comienzo de los primeros cursos ya normales, pero siempre bajo el ala del Mercosur y ese movimiento de los años 90. Bueno, y ahí tuvo mucho que ver la música, me parece. tuvo a mí, mucho ¿no? que ver. La música permeó mucho la música brasileña. Sí, la música claro, brasileña es de los años 60, que eso llegó solo, no llegó de la mano del estudio del idioma. Por supuesto que la música, toda música que sea buena, provoca, así como te pasó como en inglés y en francés, todo el mundo escuchaba los Beatles y iba a ver la letra que decía. Bueno, en portugués con Vinicius, con María Creusa, con Toquinho, empieza todo eso, Chico Buarque, empieza el interés también en el idioma que lo porta. La música tiene un idioma que lo sostiene y era realmente muy hermoso, ¿no? De hecho, antes del Mercosur, la única institución que dictaba portugués acá era dependiente de la embajada, la entonces Fundación de Estudios Brasileños. Sí. Y en Lenguas Vivas. En Lenguas Vivas. Pero Lenguas Vivas tiene más vínculo con Portugal, ¿no? También. Sí, pero empezó me acuerdo de una profesora que tuve que era de esa vieja época. Ella decía, Gloria Areias, que tal vez viva todavía, una gran profesora de portugués, decía que al comienzo no tenían casi alumnos, se sostenía porque había que sostener. Nada más, pero no había ninguna pasión en eso. Luego sí apareció la pasión vía música, vía las vías especiales que serían del amor. Sí. Porque la cantidad de parejas que se constituyeron provocó un movimiento de acercamiento realmente positivo, ¿eh? Hay que nombrarlo eso, porque la gente empezó a ir ya en los 60, viajar a Brasil. Aparecieron los ómnibus que iban, ya no era dificultoso, se acabó esa cosa de la lejanía, no, se iba a las playas como si fuera a la gente más cerca que Bariloche en todo caso. Y ahí empezó ese círculo positivo, y que les voy a decir un dato que vale la pena. El año pasado se estrenó una película que habla de eso. Claro. Sí. Se llama Sueño Florianópolis, de Ana Katz, sí. y habla justamente no solo de este fenómeno del ir hacia Brasil y conocer lo diferente, sino muy sutilmente de la interlengua que se instala. Trabaja mucho con eso la película. La película lo deja ahí, está subtitulado lo que está en portugués, está no subtitulado lo que está en español, pero lo que hay es interesante, que es digamos, incomprensión sutil que aparece en los participantes. Sí. O sea, parece que entienden y no entienden. Esto es muy interesante como primera aproximación a una lengua, como le llamamos una revista que hacíamos en el Lenguas Vivas, parecidos y diferentes. Claro. El nombre de la revista lo decía todo. Tanto esto vale para España y Portugal también, parecidos y diferentes. Pero ellos no tuvieron, España y Portugal, el acercamiento profundo que tuvimos nosotros con Brasil. Es cierto que decís, Karina, que Lenguas Vivas le dio espacio porque era una institución del Estado que hizo un convenio con el Instituto Camões, con la Cancillería portuguesa, para instalar un lector. Lector es una institución de un hiperprofesor. Alemania también tenía, Francia también tenía, no había del mundo anglo, no había ningún lector, pero por lo menos estaban esos tres en el Lenguas Vivas que eran profesores de eximios, podía ser del área de lenguas, del área de historia, como el que tuvimos nosotros, y esto fue extraordinario porque no nos bloqueó, el lector de Portugal, no nos bloqueó nuestro brasilerismo, entre comillas. Claro. Porque eso es importante. No es que dijo, bueno, ustedes tienen que seguir la norma de Portugal. La norma de Portugal,
primero que es un poco más compleja, pero además yo creo que hay que respetarla en su instancia geográfica. Sí, tiene que estar donde tiene que estar y es excelente. Hay que conocer el cine y la literatura. Es un país maravilloso a nivel cultural. Pero nosotros tenemos al lado, a 700 kilómetros de Buenos Aires, muchos millones. Millones que hablan esa norma, esa versión. No. Vamos a contarles a los oyentes que las diferencias entre el portugués de Brasil y el de Portugal son muchas más que las que hay entre el español peninsular y el americano, ¿no? Incluso con sus propias reglas ortográficas, pese al acuerdo que se hizo hace unos años. Pese al acuerdo, realmente no pasó nada, porque los portugueses, que son obviamente siempre un país europeo, se siente, y con razón tal vez, el fundador de la cosa, el fundador del idioma. Entonces, que un inglés acepte que un norteamericano está diciendo lo correcto, no debe ser tan común como no lo debe ser un portugués que vea que los brasileños hablan sin pronombres. Esto que no, bueno, ¿cómo llegaron a eso? No, cuando los portugueses tienen los pronombres, y más los pronombres enclíticos, que para nosotros eso, vos me decías, es una antigüedad. Nosotros lo vemos como Deumi, Diome, y lo usan todos los días. Los portugueses dicen Diomi, trájome. Esto. Claro, en español nos suena antiquísimo, ¿no es cierto? A Cervantes, tal vez. Al medioevo. Ahora es más viejo el portugués, entonces, el Marcelo. Portugués, yo diría que hay algo que es interesante. No es que el idioma sea más viejo. No se puede saber cuándo nace un idioma. Pero sí se sabe, y esto por ahí muy poco conoce, Portugal es el primer estado del mundo. Ni Inglaterra ni Alemania se habían consolidado cuando en 1147 aparece el primer rey, Afonso Enríquez. Ya es un país con las mismas fronteras desde 1147 hasta el día de hoy. Es asombrosa la permanencia de ese territorio, y que es un territorio lingüístico también. Sí, ¿no? Claro que ese territorio lingüístico se consolidó, después fueron dando no sería el mismo idioma, se parecería más al gallego. Recuerden que el primer idioma era galaico-portugués, que se habló lo mismo, pero Galicia tuvo más intromisión del castellano, entonces tal vez, y en algún momento hasta se prohibió en la época de Franco, entonces de alguna manera no pudo desarrollar, o lo desarrolló como pudo. Todo el mundo lo entiende, toda comunidad entiende su lengua, esto no tenemos ni que discutirlo. Pero en el caso de Portugal fue modernizándolo y empezó a ver ya en los 1500, 1700 las gramáticas. Entonces empezaron a sistematizar su idioma, inclusive desde lo morfológico, que es algo, vamos a decir, para el oyente, lo morfológico, ¿cómo se escribe? ¿Con qué letras se designa ese significante sonoro? Y bueno, ¿cómo se lo pone? Doble S, C cedilla. Vamos a decir, se dice chiu, pero en realidad nosotros decimos lo de la ñ, ¿no? Eso arriba de una letra que no es la N, arriba de la A, como irmán, y esa nasalidad que marca eso es toda una cosa compleja, digamos, visto desde el español o desde el italiano, es una complejidad morfológica y sonora. También, porque estamos hablando... Pero nosotros naturalmente no tenemos ese sonido nasal. Pero, claro. Y por eso ahí viene a cuento de que los lusohablantes, vamos a incluir a los brasileños, o sea, está bien, son lusohablantes, los 200 millones de brasileños, los de África, complicado, pero también, y Portugal, tienen un abanico, se llama abanico fonético, leque fonético. Ese abanico fonético es muy grande, más o menos como el del francés. Más o menos como el del francés. Entonces, el abordaje desde otros idiomas se hace difícil en ese punto. Y ellos, al tener ese abanico fonético tan amplio, abordan más fácilmente cualquier otro idioma. Por eso, el francés. Por ejemplo, hablan muy bien el francés. Hablan muy bien francés. Hablan muy bien. A veces el inglés tal vez podría ser también. Y otros, como le pasa a los países del este. Los famosos, los húngaros, hablan muy bien muchos idiomas por la complejidad del idioma húngaro. Su propio idioma, claro. Claro, es tan complejo fonéticamente y también gráficamente, que abordar un idioma más simple es reducir los sonidos. Claro. No tienen que ampliar sonidos, tienen que reducir. Acá hay que enseñarle a una persona que se dice
Claro, nosotros, No. bueno, los que estudiamos francés nos pasa eso. Exactamente. Dificilísimo. Dificilísimo. El grado de nasales del francés o de abiertas y cerradas que tiene realmente es un impedimento para otros idiomas. Y el portugués, yo diría que en ese punto son hermanos, porque además la parte gráfica, morfológica, es igual. La doble S, la C cedilla, excepto esto que digo de la A con chiu, de la A con lo de la ñ, ¿no? Excepto estas nasalidades o diptongos nasales tan famosos como el aun, ¿no? Sí. El aun que, digamos que parece como excesivo, porque está en todas las palabras, inclusive en las palabras que no tienen la A y O, como cantam, y se dice cantaun. Ahí está el diptongo nasal. Ese diptongo nasal, bueno, no todo el mundo le sale, se puede aprender. Otras cosas son más difíciles. Una A, una E abierta o cerrada es algo que hay que casi diría que de memoria. Sí. Lo tenemos de memoria, no lo tenemos incorporado en nuestro cerebro, porque los sonidos abiertos o cerrados se aprenden en la niñez. Por eso los chicos al instante los idiomas, aprenden claro. esa complejidad fonética. Bueno, estábamos en que el portugués sigue conservando estas formas, Esa deumi, Sí, sí, que todo. nosotros ya evolucionamos en el español. En ese punto, claro, tenemos Entonces, ¿qué pasa? El español pudo poner el pronombre delante. Empezó una frase con les dijimos. En portugués no se puede decir les dijimos escrito. Claro. Por lo menos escrito. Entonces dijimos les. Bueno, este impedimento le da una gracia, le da una complicación, pero también a nosotros hispanos nos da esa reminiscencia de lo antiguo. La antigua, claro. De lo antiguo. Y no por lo de Portugal, también por lo de Brasil, porque Brasil tampoco puede abandonar del todo eso. Vamos a decir la verdad, el culto brasileño no se diferencia tanto del culto portugués. Claro. Esto lo decía este lector de Portugal. Yo leo a Machado de Assis, brasileño de 1860, y yo leo igual que un portugués. No podía tener ninguna diferencia. Hoy en día sí, una literatura moderna brasileña ya recoge más el habla popular, donde desaparecen los pronombres, donde aparece el habla... Sí, muchas reglas ya no se cumplen. Ya no se cumplen, mientras que los portugueses siguen en esa. Por eso es que ellos no respetaron, especialmente los periodistas y escritores portugueses, no quieren escribir según el acuerdo ortográfico. Claro. Eso es una resistencia natural. Lo hacen porque se unifica generalmente, lo que se unifica con estos acuerdos ortográficos es el mundo editorial. Y del cual me gustaría charlar para otro lado. Vamos a hablar. Yo tengo montones de preguntas. Sí, pero, cómo no. No, una sola cuestión. ¿Crees que pasa lo mismo entre España y Portugal? Yo lo que noto, bueno, sí. Mi hija vive en Lisboa precisamente, y lo que yo noto es que el español siempre fue un poco despectivo. Hacia Portugal, ¿no? Sí. Cecilia dice que son como dos hermanos siameses pero unidos por la espalda. Unidos por la espalda. Que no se ven la cara. Bueno, hay anécdotas muy interesantes que yo no conocía. Portugal constituye su idea de nación en oposición a España. No como la idea de nación decimos, somos lo que somos porque no somos españoles. Y esto es algo que hasta el día de hoy sigue, tal vez en sectores menos cultos, menos modernizados, no tan Unión Europea, puede seguir todavía existiendo esta idea antiespañola. También, y del otro lado, me parece, pero esto son suposiciones, que es lo que vos decías, un desprecio, un no mirar. Yo creo que recién ahora el español está como descubriendo Portugal en el turismo, sí. En la cantidad de gente que los visita. Cuando van les encanta, sí. Pero obviamente no creo que se estudie el idioma, no creo que haya grandes... De hecho, ojo, hay que tener en cuenta que el portugués de Portugal, así con todo lo que decimos de los pronombres enclíticos, como todo lo que estamos hablando con otras pronunciaciones, con la C sonora, fuerte, en el medio de una palabra que los brasileños ya la quitaron, sigue siendo la norma de la Unión Europea. El portugués de Portugal es el que se enseña y el que rige para los millones y millones de la Unión Europea. Por lo tanto, Brasil quedó fuera. Brasil tiene su ámbito en el Mercosur. Y otra cosa que vale la pena nombrar, porque lo dijiste en relación, mi hija vive en Lisboa, es que una cosa
que me decía ese lector de Portugal, es asombroso. Toda la frontera española y portuguesa tenía fortalezas. ¿Qué ponían como ícono los portugueses? Ponían una persona mostrando el trasero hacia España. Porque era asombroso, arriba de la fortaleza, como ya saben lo que viene, sí. ¿No? Yo no me importa España, no quiero, yo voy a hacer lo que soy, yo tengo esta lengua que viene, por supuesto es uno de los dialectos del romano. La soldadesca romana llegó a todos lados, llegó hasta Inglaterra y se juntó con las tribus lusitanas que hablarían lo suyo, con los celtas, porque eran celtas en el norte de Portugal y Galicia. Eso dio esa mezcla de esa región, de esos lusitanos. Hay un héroe lusitano, Viriato, lo toman como el primero que luchó contra los romanos, un tipo de la tierra, ¿no? Los romanos eran invasores, pero bueno, invasores que dejaron un legado gigantesco, ¿no? Y obviamente. Así que la idea es que Portugal, hasta el día de hoy, medio que dio la espalda. Ahora, esto no quiere decir que sea tan fuerte. Yo creo que las uniones y como tenemos con el Mercosur, que está bastante también en duda, pero produce acercamiento. Toda idea colectiva de unión de países produce ganancias en un sentido no solamente económico, produce ganancias intelectuales, culturales. Y vos me decías otro tema que se puede tratar, que en realidad es intraespañol, que sería para charlarlo tal vez en la Comisión de Español, es por qué, vos me dijiste, ¿por qué no se publican libros? Porque los vértices, digamos, intelectuales, desde donde se irradia las ideas y las tendencias, sigue siendo París o Nueva York, digamos. Entonces, en todo caso, cuando un escritor brasileño lo ven los franceses y dicen, qué bueno, Jorge Amado, mira, qué bueno. Después repercute y viene para acá. O sea, muy raro que esto me acuerdo en un encuentro que hubo en el Mercosur. Yo trabajaba para el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, y Noé Gitrick dijo, yo tengo amigos escritores brasileños, pero tengo que gastar millones de pesos en mandarle mis libros porque no tengo correo. El correo es caro, no podía haber pasar una cosa tan simple como pasar los libros. Todavía no hay algo que regule eso. Claro. Que el libro sea barato de mandar a los que luego van a replicar, ¿no? Porque hasta que llegue a las librerías brasileñas tiene que pasar muchos procesos. Qué interesante, la verdad, lo que nos contaba, y es verdad, es así. Hay también muchas palabras que son similares fonéticamente en el idioma portugués y el idioma español, pero significan cosas completamente diferentes. Yo creo que la mayor dificultad es creer que son parecidos, que son muy, muy similares. Sí, claro, tienen muchas cosas parecidas, como todas las lenguas latinas, las lenguas romance, pero no son parecidos. Y yo creo que lo mismo pasa con el italiano, con el francés yo creo que es un poco más difícil, pero con el italiano, el portugués debe ser más complicado. Pero si querés estudiar cualquier idioma, ya sea inglés, portugués, francés, alemán, el que sea, te recomendamos nuestra librería de confianza que tiene más de 20.000 títulos y de todos los idiomas. Te recomendamos Waldhüter Libros. Waldhüter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.waldhüter.com.ar. Waldhüter, la librería. Búscalos en Facebook, Waldhüter Libros. Y ahora llegó el momento de relajarnos un poquito. Imagino que estás en tu casa tratando de estar a salvo, de tener las mayores precauciones posibles, cuidando la salud. Y es el momento de quedarnos tranquilos, de relajarnos un poquito. Y vamos a escuchar una canción de Coldplay. Vamos a escuchar Fix You. Y seguimos en Entredichos hasta las 8 de la noche. Te acompañamos aquí
por FM Concepto 95.5. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpcba. Si querés volver a escuchar el programa, lo podés hacer el domingo en la repetición que hace la radio a las 13 horas, y si no, a partir de mañana en nuestro canal de YouTube ya está disponible el programa para que lo escuches cuando quieras. Y si hablamos de facilidades y tratar de optimizar el tiempo para tu trabajo, lo mejor es que conozcas a nuestros amigos de AVI. FileReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FileReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Bien, y como te adelantaba, nuestro columnista estrella de cine, el intérprete y traductor Marco Selesia, fue invitado como orador al 6º Coloquio Internacional de Interpretación y Terminología, organizado por la Asociación Colombiana de Traducción, Terminólogos e Intérpretes, junto con la Universidad del Rosario, en Colombia, y él participó del coloquio como orador y también estuvo conversando con autoridades de la universidad y de ACTI para conocer más sobre la situación de los traductores, de los colegas en Colombia. Así que vamos a escuchar la primera entrevista que realizó Marco Selesia a Camilo Sarmiento Jaramillo, que él es representante de la Universidad del Rosario. Cuenta cómo piensan, cómo preparan el coloquio, con cuánto tiempo, qué material tratan de dar, y un poco de la historia de la Universidad del Rosario. Así que vamos a escuchar lo que contaban los colegas de Colombia. Bueno, estamos acá con Camilo Sarmiento Jaramillo en el 6º Coloquio Internacional de Interpretación y Terminología. Él es uno de los organizadores. Vamos a dejar que nos cuente un poquito, porque hemos notado dos hilos conductores en este coloquio, dos temas de mayor interés, y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Muy buenas noches, Marcos, gracias por esta entrevista. El coloquio se organizó entre la Universidad del Rosario, donde se está llevando a cabo, de la cual soy profesor y director de la especialización en traducción, la Universidad de AN y la ACTI, que es la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Es el 6º coloquio de la ACTI, el primero se llevó a cabo también aquí en la Universidad del Rosario. En esta ocasión, como bien lo dices, ha habido dos hilos conductores. El primero tiene que ver con la formación profesional de traductores y sobre todo de intérpretes en Colombia. Si bien la formación de traductores no está muy generalizada en Colombia, sí existe hace más de 20 años. Esta universidad tiene su programa hace 25 años, es un programa de posgrado, no es un programa de pregrado. La Universidad de Antioquia sí tiene un programa de pregrado y una maestría, pero nos ha interesado más pensar en la interpretación, que no es enseñada de manera oficial en ninguna universidad de Colombia, con excepción de la Universidad Autónoma de Manizales, que hace unos 3 años tiene una maestría que incluye un componente de interpretación. Ese sería el primer hilo conductor, como tú lo has dicho, y el segundo tendría que ver con la situación laboral de los traductores e intérpretes oficiales en Colombia, que desde este año se han visto desconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que ha disminuido su presencia y la demanda de sus servicios también en el público. Entonces esos son como los dos hilos. También el día de mañana tendremos algunas intervenciones sobre terminología, que es otro de los hilos conductores del evento, especialmente sobre cómo aplicar la terminología a la traducción y a la interpretación. Eso lo tendremos el día de mañana, que es el jueves 7 de noviembre. Bien, y me gustaría, para concluir, que nos cuentes un poquito sobre esta hermosa universidad y su historia. Bueno, la Universidad del Rosario es una universidad privada, fundada por los dominicos en 1653. El año pasado festejó sus 365 años. Es una universidad que tiene ligada su historia a la historia del país. Si bien no es la universidad más antigua de Colombia, sí es la más antigua que no ha cerrado nunca sus puertas. Hay universidades más antiguas como la Santo Tomás,
pero que han dejado de funcionar durante algunos momentos. El edificio principal, que es el claustro, es patrimonio nacional y es muy cuidado por la universidad, que por su estatus, la universidad no es una universidad confesional, es una universidad laica, dejó de ser universidad de dominicos hace muchos años, desde la colonia, y la universidad ha cuidado muchísimo sus edificios históricos y ha tratado de ser protagonista de la nación. A la universidad se le deben muchísimos momentos importantes de la historia de Colombia. Durante la época de la pacificación se convirtió en cárcel y aquí pasaron varios próceres sus últimas noches antes de ser fusilados, como Policarpa Salabarrieta, como el sabio Francisco José de Caldas. Es una universidad muy ligada a la vida política del país. La última constitución de Colombia, que es la constitución de 1991, surgió de un plebiscito popular que se fraguó desde las aulas de esta universidad. Los estudiantes de Derecho pidieron lo que se llama la séptima papeleta, que se popularizó y se decidió entre todo el pueblo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Es una universidad cuyo lema es Nova et Vetera, que significa siempre nuevo y siempre antiguo. Es decir, que respeta la tradición, pero que quiere trascender en el tiempo y ser protagonista también en los tiempos contemporáneos. Es una universidad que no pretende ser una universidad gigante, no se puede comparar con universidades como los Andes o como la Nacional en número de estudiantes, en número de programas, pero sí pretende ser una referencia en América Latina y ha sido una universidad muy importante para el país a lo largo del tiempo. Tiene unos 27 presidentes que han sido rosaristas, más o menos un poquito más de la tercera parte de los presidentes de Colombia. Esa es la historia de la Universidad del Rosario, muy resumida. Bueno, muy bien. Desde ya te agradecemos muchísimo que hayas tomado unos minutos de tu complicada agenda, seguramente de estos 3 días. Muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias a ti, Marcos, y también un saludo a la Argentina, que ha sido protagonista central de este coloquio. Hemos tenido la intervención de 3 maravillosos colegas argentinos, Marcos Elesia, Silvia Falchuk y Alejandra Jorge, que nos han traído muchísimas perspectivas de análisis. Así que muchas gracias por estar aquí también, Marcos. Gracias. GimPass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gimpass.com/ar. Qué interesante y qué diferente, ¿no? Cuando no es algo profesional, o sea, cuando no es una profesión, sino que es un oficio, es diferente, y qué importantes son las asociaciones profesionales, ¿no? Como el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar a la presidenta de ACTI, a Janet Insignares, presidenta de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, y vamos a escuchar justamente el problema con los traductores oficiales en Colombia, que ellos están luchando también para que sea una profesión y deje de ser un oficio, y bien, y qué tipos también de profesionales demandan, porque porque según una nueva reglamentación ahora además tienen que acudir a otros profesionales, que son los notarios. Así que vamos a escuchar cómo es la situación de los traductores en Colombia. Muy bien, aquí estamos con Janet Insignares, que es la presidenta de la asociación ACTI, en el 6º Coloquio Internacional Interpretación y Terminología de la Palabra al Lenguaje Especializado. Durante la conferencia nos pudimos enterar a través de comentarios de ACTI, de la Universidad del Rosario y de los varios panelistas que estuvieron que dieron diferentes charlas, de la situación tan peculiar que se está viviendo aquí en Colombia con respecto a la defensa de la profesión, que acá curiosamente no la llaman profesión, del traductor, y las diferentes peripecias que están transitando, especialmente en recientes meses. Me gustaría, Janet, que nos hagas una breve reseña de cómo era la situación en el pasado y qué es lo que está pasando ahora. Bueno, en Colombia es bastante particular
porque la función de traductor público o traductor oficial, como llamamos acá, la desempeñan traductores que no siempre han sido, digamos, no han tenido la carrera de traducción o se han formado como traductores, y muchos de ellos son empíricos con buenos y excelentes, digamos, dominio en las lenguas, o que vienen de otras carreras, por decir antropólogos o abogados, que se han involucrado con esto de la traducción oficial. Para ser traductor oficial en Colombia existen unas entidades como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia recientemente, que son los que acreditan, hacen un examen y acreditan esa idoneidad. Pero el problema es que a partir de, digamos, antiguamente uno se acreditaba como traductor oficial y automáticamente el Ministerio de Justicia enviaba esa resolución a la Cancillería, en donde se publicaba en un directorio. Recientemente la Cancillería en diciembre sacó una resolución donde suprimió ese directorio de traductores oficiales, lo cual fue muy grave porque primero dejó en el limbo a todos los traductores oficiales y segundo, para los clientes, llámese embajadas o particulares o entidades públicas, no tienen dónde recurrir para buscar un traductor oficial en determinada lengua. Entonces eso dificultó muchísimo, es decir, primero le quitó el estatus, o es decir, ignoró completamente al traductor oficial, y segundo, pues obligó también a que tenemos que pasar por notaría para autenticar nuestra firma como traductor oficial, lo cual es ridículo porque nosotros estamos, digamos, la notaría no tiene nada que ver con el contenido del documento, sino simplemente la firma. Eso se presta a que haya de pronto fraudes y sea más vulnerable la función del traductor oficial. Ahora, tú hablabas de la profesionalización. En realidad en Colombia el traductor todavía sigue siendo un oficio, la traducción, y no es realmente una profesión, no salen de carreras de traducción o que tengan especializaciones. Poco a poco se está ya creando, por ejemplo aquí en el Rosario que estamos hoy, ya tienen especializaciones de traducción, y hay apenas un pregrado en la Universidad de Antioquia, pero todavía no tiene, digamos, esa fuerza de como debe ser un profesional que garantice la calidad de sus trabajos. Y me llamó mucho la atención un tema, y es el que se plantea de requerir el consentimiento informado de todos aquellos traductores que ya son traductores oficiales para publicar sus listas, que en realidad, ¿cómo hace una persona del público que necesita traducir al italiano una partida de nacimiento? ¿Cómo hace para encontrar un traductor si no hay listados publicados en ningún organismo? Sí. ¿Estoy en lo correcto en mi pregunta? Sí, bueno, digamos, todo el mundo recurría a la página web de la Cancillería porque ahí estaba todo el listado. Nosotros como asociación, como ACTI, tenemos una página exclusiva de traductores oficiales. Entonces, esa por lo menos es una garantía porque saben que son no solo traductores oficiales, sino que hay un aval de la misma asociación, porque nosotros exigimos ciertos requisitos, entre ellos pasar un pequeño examen. Así que estos traductores que figuran en nuestra página, hay cierta garantía de su calidad de trabajo. Las embajadas también tienen sus listas, pero pues tampoco se pueden responsabilizar de eso. Eso fue lo que exigimos ayer a las universidades tanto de Antioquia como la de Nacional, que publicaran esas listas, pero entonces está con el cuento de la habeas data, que es complicado, pero tampoco manifiestan o digamos solicitan al público que se inscriban o que autoricen publicar su nombre. Entramos en ese campo administrativo que es complejo, que si usted primero me da el permiso yo se lo doy, así que es difícil. Sí, y por último, para no retenerte mucho tiempo, también hay una cosa que me llamó la atención, que fue que había uno de los panelistas ayer, que me gustaría que me comentaras de dónde es, que incluso hablaba de que el examen para el traductor oficial y para el intérprete oficial fuera el mismo.
Cuando en realidad son dos disciplinas absolutamente diferentes. Aquí lo de traducción oficial se hace el examen tanto de traducción, o sea, escrito, y oral, y hacia las dos vías. El oral es como una especie de interpretación y eso lo hace obligatorio. Lo que se está pidiendo es que precisamente se separen. Mi opinión, yo creo que sí tiene que tener un poquito de interpretación. El traductor o intérprete oficial, de todas maneras, sí tiene que tener la competencia de hacer una pequeña o una interpretación consecutiva y una interpretación a la vista. Porque se llega en casos donde le dicen a uno, léame este reglamento que tienen de Haití a ver si se asemeja con la situación de Colombia. Entonces sí hay que hacer una interpretación a la vista. O sea que yo diría que hay que hacer muy, muy fuerte la diferencia entre lo que es intérprete oficial, que solo se va a limitar a interpretación consecutiva, porque toca en casos con la fiscalía, etcétera, o interpretación a la vista, y hacer la gran diferencia con el intérprete de conferencia, que es algo muy distinto y muy especializado. Bueno, perfecto. Entonces, desde Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo por tu aporte. Me encanta que se empiecen a tejer estos lazos entre nuestros dos países y con nuestras asociaciones, porque necesitamos aprender además muchísimo de ustedes, que tienen un gran recorrido en todas las áreas de la traducción e interpretación. Así que aquí estamos y ojalá que nos sigan visitando. Bueno, muchísimas gracias. Y así pasaban Camilo Sarmiento Jaramillo y Janet Insignares por Entredichos. Y ahora vamos a escuchar una canción un poco más movida que la anterior. Vamos a escuchar a Black Eyed Peas, que se preguntan "Where is the love?". Y ahora sí llegamos al final de Entredichos. Nos queda un programa más de Entredichos en verano y después van a volver mis compañeras Carmen Olivetti, Elisa Ollero, Karina Barrés, para arrancar una nueva temporada de Entredichos 2020. Mi nombre es Sabrina Rojas, nos volvemos a encontrar el próximo martes, el último martes de Entredichos de verano. Que tengan una buena semana, hasta la próxima. Chao. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesus.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.